bienvenidos todos a mi programa Salud Mental. Hemos estado hablando sobre unos temas muy interesantes. La semana pasada comenzamos a hablar sobre semiología psiquiátrica. Entendemos que es un tema demasiado amplio. Agradezco nuevamente a los psicólogos que nos estuvieran acompañando. Fue un espacio muy interesante. Compartimos nuestros conocimientos previos, así que les agradezco nuevamente. Hoy vamos a seguir hablando sobre este tema de semiología psiquiátrica. Entendemos que es un tema demasiado amplio. Para nosotros poder conocer el estado mental de nuestros pacientes, debemos abarcar la apariencia general, el comportamiento, la conciencia, la orientación, el sueño, el pensamiento, etc. Hoy me acompaña una colega que aprecio mucho. Ella primero va a estar saludando y nos va a hablar un poquito de ella. Buenas tardes. Mi nombre es Rosimar Linares y es un gusto para mí estar hoy con ustedes. Yo soy psicóloga egresada de la Universidad de la Costa con doctorado en psicología clínica, especialmente con especialidad en los trastornos del estado de ánimo. Y es un gusto para mí estar hoy con ustedes. Bueno, Rosimar, de verdad, muchas gracias por acompañarnos en este día. Sé que será también un espacio muy interesante para todos. Bueno, la herramienta primaria que se usa en la semiología es la observación. Entendemos que como seres humanos o como psicólogos no podemos entrar en la mente humana. Es imposible tratar de saber qué piensa el otro. Nosotros dependemos completamente del discurso que la persona está dando de sí mismo o de la situación que le está generando malestar. El paciente pasa de lo vivencial a lo verbal. Ya me está expresando lo que está viviendo, cómo lo está viviendo, qué está generando en él. Entonces es muy importante tener en cuenta todo eso. También nos interesa en la semiología es poder conocer la conducta y qué importante es poder observar y analizar lo no verbal. Cómo la persona comienza a expresarse, su expresión corporal, la armonía entre los gestos y lo que está expresando verbalmente. Esto es muy importante. La psicología psiquiátrica se ocupa del estudio de los síntomas y signos de las enfermedades para poder llegar a un posible diagnóstico. Bueno, ahora vamos a estar iniciando con el tema que nos corresponde hoy, que es conciencia y orientación. Pero vamos a iniciar con conciencia, que es uno de los temas más amplio que la orientación. Entonces, doctora Rosimar, díganos una definición que usted tenga sobre conciencia. Entendemos por conciencia a la aptitud para discernir, entender, comprender, interpretar, apreciar o advertir respecto a un hecho, una cosa o a una persona determinada. Es muy interesante la definición que nos acabas de dar, Rosimar, me pareció excelente. Bueno, yo quiero aportar una definición que encontré en un libro de semiología psiquiátrica de Luis Carlos Tabor de 1991, y él daba una definición de semiología psiquiátrica, pero ya basándose en lo neurológico, y decía que la conciencia se entiende como un estado de vigilia y alerta, y esencial para el funcionamiento integral de la personalidad. Sí, claro, es una función básica para que el individuo pueda realizar funciones de síntesis mental y sea capaz de fijar la atención, memorizar, permanecer orientado y etcétera, cosas como estas. En los aspectos a evaluar de la conciencia tenemos tres: la conciencia normal, que es cuando uno está en estado de alerta o consciente; las alteraciones de los estados de la conciencia y las alteraciones del contenido. Las alteraciones del contenido tenemos la captación del yo corporal, la captación del yo psicológico y la captación del mundo exterior. Cuando hablamos de la conciencia normal, tenemos
que se divide en dos, el estado consciente y el estado de alerta. Donde el estado de conciencia es cuando una persona piensa, siente y actúa de manera consciente de lo que hace. Mientras que el estado de alerta es cuando una persona está en actitud siempre a la defensiva, de vigilia y de alerta. Cuando hablamos de las alteraciones de los estados de la conciencia, hablamos por ejemplo del estrechamiento del campo de la conciencia. Esto tiene un predominio notorio en la representación del contenido psicológico. Se presenta con preferencia en las crisis emocionales, existenciales profundas y en los estados de preocupación grave. También hablamos de la obnubulación de la conciencia. En esta se pierde subjetiva y objetivamente la claridad de la percepción, la comprensión y la elaboración de la respuesta. Se presenta con confusiones mentales de cualquier tipo. Y por último, el apagamiento de la conciencia. Este fenómeno se produce por somnolencia, letargias, estupor o coma. Se presenta en cuadros orgánicos, sobre todo en infecciosos y metabolismos graves. Bueno, yo estaré hablando sobre alteración del contenido, como lo mostraste en la primera diapositiva, de la captación del yo corporal, psicológico y del mundo externo. Estaremos hablando sobre estos 4 puntos que están aquí en la diapositiva. Iniciaremos con conciencia de la actividad del yo. Y es cuando pues, nosotros pensamos, hablamos o andamos, etc. Esto se refiere a la vivencia de que uno es actor de sus propios actos, que todo lo que acontece en nuestro interior nos pertenece, que uno maneja su psiquismo, que lo que se hace o se piensa o sentimos no nos es propio. En el otro punto es la conciencia de la unidad del yo, y aquí habla que nosotros experimentamos que somos siempre uno en cualquier momento. Cuando hablamos de la conciencia de la identidad del yo, nos dice que es lo que hacemos que nos sintamos idénticos a pesar del paso del tiempo. Esta pues se refiere a que soy yo en los distintos tiempos en que he vivido, siempre he sido yo cuando tenía 3, 5, 10, 15, 20, 25 años, y también soy yo en los distintos espacios en que he estado. Es una unidad en cuanto pues a la evolución y en tiempo y espacio. Cuando se hay una alteración en esta identidad del yo, una paciente nos puede decir que ha sido otra persona en otros tiempos, que ha muerto pero vive en un cuerpo postizo, que en el exterior tiene la fachada de una persona normal. Entonces es muy importante este punto. En la conciencia de la demarcación del yo se refiere al reconocimiento de la frontera entre el yo y los otros, entre el yo y el mundo exterior. Digamos, en una alteración, esto se puede evidenciar en una persona con esquizofrenia. Se traspasa pues del marco del propio yo hacia lo externo, o bien lo externo me invade. En lo que clásicamente se llama difusión de pensamiento, que pues, lo vamos a estar hablando más adelante. Los pensamientos en esto pues no son privados, sino vivenciados como públicos. Todos saben lo que yo estoy pensando, todos saben lo que yo quiero. Si preguntamos algo a un esquizofrénico, por ejemplo, ¿qué estás pensando? Este nos mira y nos puede sonreír y nos puede decir, pero si tú lo sabes. El esquizofrénico pues no percibe diferencia entre lo privado y lo público. Entonces, una de las alteraciones, pues aquí lo podemos mencionar abajo, dice, surgen vivencias impuestas. Bueno, del contenido pues nos ha parecido de verdad muy interesante. Creo que entendemos que es un tema amplio, pero bueno, ahora vamos a seguir con orientación. También es muy, pero muy interesante. Así que, bueno, Rosimar, cuéntanos un poco sobre orientación. Por otra parte, en la orientación tenemos a Vallega Naguera, quien la define en 1952 como un complejo de funciones psíquicas que nos permiten a nosotros dar cuenta a cada instante de las situaciones real en que nos hallamos. Es fruto y resultado de la apercepción y de la elaboración de las experiencias adquiridas.
lo que nos permite que tengamos conciencia de nuestra propia persona y de la situación en el espacio-tiempo en que nos hallemos. Los trastornos y las funciones psíquicas pueden traducirse a una desorientación total o parcial. Para una orientación perfecta es necesaria la integridad de los órganos sensoriales y de las funciones psíquicas. Tenemos varios parámetros correspondientes a la orientación. Tenemos orientación de persona, orientación de espacio y orientación de tiempo. A la orientación de persona hace referencia al mismo reconocimiento del individuo, quién es, su nombre, su edad, su profesión y cosas como esta. Y si ocurre una orientación, sería la autopsíquica. En la orientación de persona hace referencia a la orientación sobre la propia personalidad, la orientación sobre las personas de su medio ambiente. Se indaga su nombre, su edad, profesión, familiares, edades, fecha de nacimiento, etc. Y en la orientación de las personas del medio se apunta el reconocimiento médico, los enfermeros, las personas que frecuentan en medio de la internación. En la orientación del tiempo hace referencia al reconocimiento que el individuo tenga del tiempo actual, de la hora, la fecha, el día de la semana, el mes del año, etc. y el orden de los sucesos actuales. Además, si hay una alteración se le llamaría alopsíquica temporal. En esta se debe ser muy criterioso al realizar este tipo de preguntas y evaluar el grado de lucidez e instrucciones de la persona para evitar realizar preguntas obvias que pueden resultar insultantes. La orientación en el espacio habla del reconocimiento del individuo de su ubicación en el espacio, ya sea en la ciudad y en el país, y en el lugar donde se halla, en el sitio o institución donde se encuentra. Se le llama alopsíquica espacial a la alteración correspondiente de esta. Por lo general los padecen los pacientes que tienen esquizofrenia, por su falta de capacidad de integrar la dimensión espacial en sus justos límites. Y las intoxicaciones. Se pregunta por la distancia de la persona respecto a los objetos y el volumen aproximado. Bueno, Rosimar, de verdad gracias por acompañarnos. Entonces, bueno, no sé, danos unas palabras de despedida y de verdad gracias por acompañarnos en este día. Bueno, Emily, fue un placer acompañarte esta tarde de hoy. Espero volver a tener el gusto y muchas gracias a todos los televidentes en casa por estar conectados siempre. Espero verlos pronto. Bueno, que te vaya bien, Rosimar, cuídate mucho. Bueno, hasta aquí pues ha llegado nuestro programa Salud Mental. Así que los espero para nuestro próximo programa, así que no se lo pueden perder. Estaremos abarcando el tema alteración en el sueño y alteración en el pensamiento. Así que los espero.